La crisis que enfrentamos es una de las peores de los últimos 100 años. Ya hay gente que la está comparando a la crisis del 29, que tuvo efectos y secuelas de muy largo plazo en todos los países que lo vivieron. Necesitamos dejar de hablar del acuerdo por una paz social que nunca llegó. Necesitamos hacernos cargo de un acuerdo por la salud nacional. ¿Quiénes pueden participar en este acuerdo? Claramente hoy día vemos dos tipos de políticos. Los políticos que usan esta crisis y el dolor de la gente para llevar agua para su molino, que no les importa mentirles, diciéndoles como Jadwe que él tiene un medicamento con el que va a sanar a la gente, que no le importa hacer promesas como la señora Vallejo, que en su conciencia tiene que cargar con 250.000 desempleos que generó en la pyme la violencia de grupos apoyados o no condenados por su sector. Y en este momento ella entonces promueve una ley para que no hayan despidos por necesidades de las empresas. Una ley que impida que trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo, demonizando nuevamente al empresario. Además tenemos a gente como los alcaldes, que están corriendo con sus colores propios, que están violando el Estado de Derecho, que parecen ser la nueva primera línea institucional. ¿Para qué hablar de personas como Jackson, que nos exigen aumentar en varios puntos del PIB el gasto frente a esta crisis, cuando las medidas del gobierno son sensatas y coherentes, entendiendo que lo que vemos hoy es que no sabemos lo que va a pasar mañana y por lo tanto tenemos que ser prudentes? Sobre la prudencia ha dado muestra este gobierno con un muy buen plan de ayuda a los trabajadores para que mantengan sus ingresos familiares a través del seguro de cesantía. Bonos para la gente que está en crisis. Y dar bono en crisis no es lo mismo que darlo cuando no estamos en crisis. Dar bono en crisis significa mantener el nivel de vida de las personas al punto que eran capaces de producirlos por sí mismas. En cambio, cuando no tenemos crisis, lo que hacemos es situar a las personas fuera de la realidad si les damos un bono. Y ahí es donde están varios de nuestros parlamentarios. Pero no solamente ellos, también otros políticos, otras personas cercanas a la política, como por ejemplo el señor Fernando Atria, que en una columna la semana pasada dijo que Chile se iba a dar cuenta de lo que era tener un Estado neoliberal. Y que, ¿por qué? Porque íbamos a fracasar. Íbamos a fracasar en poder hacer las cosas mejor que otros países. Lo curioso, que el señor Atria probablemente no sabe, es que los países que mejor han lidiado con esta pandemia son los países que al mismo tiempo tienen el primer lugar en libertad económica dentro de 180 países medidos por el Índice de Libertad Económica. Esos son Singapur y Hong Kong. No así España e Italia, que tienen tremendos estados benefactores con un alto gasto en la política pública respecto del PIB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Qué se puede hacer en este país para disminuir en todo lo posible el sufrimiento al que nos estamos enfrentando y que probablemente recién comienza? Hagamos un acuerdo por la recuperación de la salud nacional. Dejemos stand-by, en pausa, todas las otras discusiones. Tengamos una economía que prescinda de los gastos en empresas públicas que tienen tremendos déficits, que prescinda del gasto en ministerios que no son necesarios en este momento. Enfoquémonos en sacar adelante este país y hagamos que los participantes sean únicamente aquellas personas capaces de entender lo que es el bien común, no como el señor Quintana y el señor Girardi, que cada discurso que dan lo empapan de odio de clases, como la señora Giles, que ha dicho que el gobierno no decretaba emergencia para que las asesoras del hogar pudieran llegar a hacerle el aseo a los ricos. Chile no necesita más de esos políticos. Chile no necesita más de politiquería. Nosotros necesitamos de gente que sepa hacer las cosas, de técnicos que estén en el poder y que por lo tanto legitimados puedan avanzar. No necesitamos primera línea institucional dentro de los políticos. Los alcaldes que corran con colores propios van a pagar su precio. El llamado en este momento, ante la crisis que tenemos, es a enfocar los recursos y los esfuerzos, es a unirnos, no a desunirnos con odios, luchas de clases. Y todos los políticos que no están a la altura en este momento debieran de quedar en cuarentena. Y ojalá fuera una cuarentena permanente,
porque lo que se nos viene económicamente es que a la larga podría haber una deflación. En caso de deflación, el gobierno no va a poder cobrar impuestos para financiar políticas públicas. La gente que hoy día está criticando sabe poco de economía, sabe poco de gestión. Critican desde ideologías y quimeras que han fracasado en todas partes del mundo. Los estados que mejor lo han hecho son los más libres económicamente. Los que peor lo han hecho son los estados más grandes. Entonces, ¿en qué estamos? Dejemos en pausa la discusión institucional. Enfoquémonos todos a sacar nuestro país adelante desde un gran acuerdo por nuestra salud, por la recuperación de nuestra salud, por la mantención de la estructura productiva, para que no tengamos que lamentar un sufrimiento mayor del que nos podríamos haber evitado. Soy Vanessa Kaiser, doctorada en Ciencia Política y en Filosofía para Fundación Nuevamente.